Antes de comenzar, un saludo cordial, estimado docente. El día de hoy llevaré a cabo el análisis de los dos casos asignados para la presente evaluación parcial del curso Ley Penal y Teoría del Delito, basándome siempre en una buena argumentación jurídica y en la legislación peruana. Pregunta número 1 del caso número 1. ¿Qué principios aplicaría usted en el presente caso? Sustente. En primer lugar, estamos ante el delito de secuestro y violación. Es muy importante precisar que estos delitos fueron consumados en territorio peruano. Razón fundamental por la cual nos debemos acoger al principio de territorialidad, que está tipificado en el artículo 1 de nuestro Código Penal. La ley peruana es aplicable para todo su vasto territorio, no importa la procedencia, es decir, la nacionalidad del autor ni de los partícipes. Por otro lado, tenemos al delito de la tentativa de feminicidio. En este delito nos vamos a acoger al principio de personalidad pasiva, extraterritorialidad, que está tipificado en el artículo número 2, inciso número 4 de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el delito se cometió en territorio chileno, la agraviada fue una peruana. Este principio te permite que el agresor sea sancionado bajo las leyes peruanas. Pregunta número 2. ¿Podrá aplicarse la ley penal peruana a los hermanos Negrete Montúfar, considerando que Victoria de los Molosos y la carabinera chilena fueron heridas de gravedad en territorio chileno y los sujetos son de nacionalidad chilena? Sustente. Sí se puede aplicar la ley penal peruana en este caso, basándonos siempre en el principio de extraterritorialidad por personalidad pasiva, ya que sí cumple los tres requisitos básicos. El primero, que sí existe un convenio entre ambos países, es decir, Perú y Chile. El segundo, que en ambos países es considerado un crimen. Y el tercero, que sí existió por parte de la gente un ingreso a territorio nacional. Por otro lado, ¿qué sucedería ante la negación del Estado chileno de la extradición? Nos tendríamos que acoger al principio de administración y justicia por representación, que está tipificado en el artículo número 3 de nuestro Código Penal, el cual permite que el delito sea sancionado bajo las leyes peruanas en este Estado chileno, en el Estado chileno. Pregunta número 3. ¿Tendrá vigencia nuestra ley penal para los delitos de secuestro, violación de la libertad sexual y tentativa de feminicidio, entre otros, en agravio de Victoria de los Molosos, teniendo en consideración que el delito de secuestro es un delito permanente? Sustente. Sí, tendrá vigencia para los delitos, para todos los delitos mencionados en la pregunta. Por más que el delito de secuestro sea permanente o el delito haya sido instantáneo, están tipificados en la ley penal, razón por la cual no se exime. Tienen que ser sancionados bajo la ley penal peruana. Lo comentado anteriormente se sustenta en el principio de territorialidad y en el principio de extraterritorialidad. Número 4. ¿Este asunto guardará relación con algún mecanismo de cooperación judicial? ¿Se podría aplicar? ¿Qué requisitos se deberá cumplir? Teniendo en cuenta que los presuntos delitos cometidos podrán ser secuestro, violación de la libertad sexual, tentativa de feminicidio, entre otros. Sustente. Sí, este asunto guarda relación con el mecanismo de cooperación judicial y sí se podría solicitar la extradición, ya que sí se cumplen los requisitos básicos, los tres requisitos básicos. El primero, que efectivamente Perú y Chile sí tienen tratados, sí hay un convenio de por medio. Segundo requisito, en ambos países estos delitos son considerados un crimen. Y tercer requisito, sí existe por parte de la gente el ingreso a territorio nacional, razón por la cual sí cumplen los requisitos básicos. Pregunta número 5. Respecto a la participación de Venancio Rivadeneira, ¿ha sido correcta o no la intervención del congresista por parte de los carabineros chilenos? De acuerdo a cómo se va presentando el caso, desde mi punto de vista, considero
que la intervención no fue correcta, porque si nos avanzamos en el marco amplio del derecho internacional, se renuncia a las facultades de procesar o incluso a las facultades de sancionar o detener a un representante extranjero. Sexta pregunta B. ¿Cuál debió ser el procedimiento considerando que participó en la comisión de graves delitos en la ciudad de Tacna y en el mismo complejo fronterizo de Chile? Sustente. El procedimiento debió ser llevado a cabo ante el Congreso o la comisión permanente, y estos de manera por votos mayoritarios decidir el futuro del congresista, es decir, si va a ser enjuiciado y posteriormente aplicarle la pena correspondiente. Última pregunta del caso número 1. ¿Se deben tomar en cuenta las condiciones físicas de la agraviada o no representan variación alguna en la respuesta punitiva del Estado? Sustente. En caso de ser positiva su respuesta, indique la norma a aplicar. Sí se debería tomar en cuenta las condiciones físicas de la agraviada, porque debemos recordar que la agraviada estaba en estado de gestación, razón por la cual es atenuante en nuestro sistema jurídico, en específico en el artículo 46 de nuestro Código Penal. Número 2. Pregunta número 1. Respecto del delito de la estafa, ¿sería posible en el caso planteado aplicar la ley peruana? De ser afirmativa su respuesta, indique la base legal. ¿Qué acciones habría que realizar para asegurar el procesamiento de Dante? La siguiente pregunta. Sí se podría aplicar la ley peruana, en este caso, si nos basamos en el principio de personalidad pasiva, ya que la agraviada es una peruana, no importa la nacionalidad del autor del delito. Además, cumple con los 3 requisitos básicos. Es un hecho muy importante a mencionar que el italiano Dante consumó el delito de la estafa estipulado en el artículo 196 de nuestro Código Penal en suelo peruano, es decir, el retiro del dinero. Con respecto a la última pregunta, ni bien Dante llegue a suelo italiano, se debe solicitar la detención preliminar, seguido de la solicitud por parte del Estado peruano de la extradición del mismo para que éste sea juzgado bajo las leyes peruanas. En caso de que el Estado italiano niegue la solicitud de la extradición de Dante, nosotros como Estado peruano nos podemos acoger al principio de representación estipulado en el artículo 3 de nuestro Código Penal para que Dante sea juzgado con las leyes peruanas en suelo italiano, en el Estado italiano. 2. Respecto del delito de tocamientos indebidos, ¿sería posible aplicar la ley peruana, italiana, argentina o brasileña? Al asumir que la regla de la aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo es aplicable para todos los países antes mencionados, si nos basamos en el principio de territorialidad, se debe sancionar el delito de tocamientos indebidos en el Estado brasileño, debido a que el delito se consumó en espacio aéreo brasileño. ¿Qué país tendría jurisdicción preferente respecto a los hechos descritos? Sustente. Sin lugar a dudas, Brasil tendría la jurisdicción preferente en este caso, basándonos en el principio de territorialidad, ya que, recordemos, el delito de tocamientos indebidos se consumó en espacio aéreo brasileño. Sin embargo, se puede aludir al principio de personalidad pasiva tanto como activa. Lamentablemente no se cumple el tercer requisito, que es indispensable, y nos indica que los agentes deben estar dentro del territorio, y los agentes no están ni en territorio argentino ni en territorio italiano, razón por la cual prima el principio de territorialidad a favor del Estado brasileño. ¿Qué medidas deberían de adoptar para asegurar su sometimiento a la justicia y requisitos para cumplir tal fin? Antes de contestar la pregunta, es muy importante precisar que la aeromoza sorprendió a Dante justo en el momento que él incurría en el delito de tocamientos indebidos, razón por la cual
ella está en la obligación de comunicar este hecho al capitán. Asimismo, el capitán está en la obligación de comunicar este hecho a las autoridades italianas cuando ya se encuentren en suelo italiano. Las autoridades italianas deberán solicitar la detención preliminar ante el delito de flagrancia. En el transcurso de la detención preliminar, el Estado brasileño podrá solicitar la extradición de Dante, ya que, recordemos, el delito de tocamientos indebidos se consumó en espacio aéreo brasileño.